Le exaltamos a Él, le glorificamos, porque Él merece toda la gloria. Merece gloria y alabanza, levantando nuestras manos, exaltándote, Señor, y merece gloria y alabanza, levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Grande eres tú, grande tus milagros son, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Grande eres tú, grande tus milagros son, no hay otro como tú, no hay otro como tú. No hay otro como nuestro Señor. Merece gloria y alabanza, levantando nuestras manos, exaltándote, Señor. Merece gloria y alabanza, levantando nuestras manos, exaltándote, Señor. Grande eres tú, grande tus milagros son, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Grande eres tú, grande tus milagros son, no hay otro como tú, no hay otro Grande eres tú, grande tus milagros son, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Grande eres tú, grande tus milagros son, no hay otro como tú, no hay otro como tú, no hay otro Amén, gloria a Dios por estas alabanzas que nos animan a alabarle al Señor. La enseñanza en esta mañana la vamos a titular Dios te daré lo mejor. Un buen cristiano entrega lo mejor a Dios. Abraham no dudó en entregar lo mejor al Señor. Génesis capítulo 22 encontramos lo siguiente. Vaya por favor a Génesis 22. El versículo 6 dice: y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Salieron. ¿A dónde iban? Al sacrificio. Había Dios pedido entonces lo que dice el versículo 2 de Génesis 22. Y dijo Dios: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas,
y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham no dudó, pues el versículo 6 dice, y tomó Abraham leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron juntos ambos. Abraham no dudó en entregar lo mejor. ¿Y qué iba a entregar Abraham? A Isaac, su hijo. Y la Biblia dice en Génesis 22:2 que Isaac era su único hijo. Era algo extraño. Para nosotros es algo casi anómalo. Es la petición que Dios hacía, pero que estaba esperando, buscando en Abraham. Esta obediencia. Abraham entregaba ahora a su único hijo. Toma ahora tu único, dice Génesis 22:2, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí, sobre uno de los montes que yo te diré. La expresión único significa uno que no se reemplaza. Único significa que no tenía reemplazo. Y ese es el que Dios le estaba pidiendo en entrega, en sacrificio. Petición que para Abraham no fue de duda, todo lo contrario, de inmediata obediencia. Y la expresión amas, dice el versículo, tu único hijo, a quien amas, es decir, a quien te deleita, tu deleite. Tu deleite es Isaac. Tú lo amas, ahora me lo vas a entregar. Abraham, convencido en fe que si Dios lo pedía, Dios se iba a proveer. Así lo cumplió, confiando siempre en obediencia y en fe que Dios iba a proveer la salida. Así fue. Pero no solamente Abraham entregaba a su único hijo, a quien amaba, a quien deleitaba, sino que era Isaac el hijo de la promesa. Era el prometido de Abraham. Vamos a mirar lo que dice Génesis capítulo 18, versículo 10. Génesis 18, 10. Entonces dijo, vamos a mirar Génesis 18, 10. Entonces dijo, de cierto volveré a ti. Y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Era el hijo de la promesa. El versículo 14. Estoy en Génesis 18. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti. Y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Era el hijo de la promesa para Abraham, Isaac, y ahora Dios pide ese hijo. Vemos en el versículo del 1 al 3, pero del capítulo 21 de Génesis. Miremos lo que dice Génesis 21, 1 al 3. Visitó Jehová a Sara, como había dicho, como había prometido, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Tal cual había dado el anuncio de la promesa, aquí se cumple. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había señalado. Porque Dios es fiel y cumple sus promesas. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo de que le nació, que le dio a luz Sara. Pero en el verso 2 del capítulo 22 viene lo extraño. Y dijo, Génesis 22, 2. Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Tanto esperar la promesa, tanto esperar la bendición, y ahora Dios le pide tal cosa. ¿Qué estaba esperando Dios de Abraham? Obediencia. Pero Isaac fue salvado por el Señor. Abraham cumple la promesa. Abraham es obediente y Dios se provee. Y al cumplir Abraham, Dios da la salida. Génesis, capítulo 22, versículos 11 y 12.
Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo. Ya estaba Abraham presto y listo para el sacrificio. Le dio voces del cielo. ¿De qué lugar dio las voces? El cielo. Y dijo: Abraham, Abraham. Lo llama. Y él respondió: heme aquí. Versículo 12. La salida, la provisión. No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Isaac aquí entonces es salvado por el Señor. La promesa de Dios de dar la salida en la prueba aparece. Entonces podemos tener acá una consideración o una aplicación. Cuando hay buena disposición, cuando hay obediencia, en entregar lo mejor a Dios, Él se ocupa de nuestras necesidades. Pero ya vimos el lado de Abraham. Ahora miraremos la situación de la viuda pobre. Número 2. La viuda pobre entregó todo lo que tenía. Es decir, ella no dudó en entregar lo mejor. Pasaje de la Biblia es Marcos, capítulo 12, versículos 41 al versículo 44. Titula esta versión: La ofrenda de la viuda. La viuda pobre no dudó en entregar lo mejor. En el versículo 42 de Marcos 12 encontramos lo siguiente: y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Lo primero que vamos a notar en este aspecto es que esta mujer era viuda. Su condición era de tristeza. ¿Y qué hace ella? La mujer, es decir, una mujer en total abandono, una condición de desamparo y de soledad, trastornada emocionalmente, pero era pobre además de ello. Versículo 42 dice: viuda pobre, que indica abandono sin valor. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué hace la mujer? Ella es generosa. Ella es generosa. Su condición nos muestra que aunque no tenía mucho, entregó todo. Para ella era todo. Para ella era mucho. Versículo 43 dice entonces, el versículo 42 dice: y vino una viuda pobre. Ya vimos la expresión viuda, es decir, trastornada emocionalmente, pobre en abandono. Pero el versículo sigue diciendo: echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Pero al final es ella la que entrega todo su sustento, todo lo que tenía. ¿Y qué era lo que tenía? Unas moneditas, 2 blancas. Es decir, para el término judío era la moneda de menos valor en el momento. Pero los demás echaban mucho. Los demás se veía lo que echaban. Eran cantidades, pero el Señor la muestra a ella como una mujer generosa. ¿Por qué? Porque se desprendió de todo lo que tenía. Se desprendió de todo cuanto poseía. Echó todo su sustento. ¿Esto qué indica? Que le entregó lo mejor. Le entregó lo mejor al Señor. Podemos hacer una aplicación. Cuando la generosidad sobrepasa nuestras condiciones de vida, ¿sabe qué ocurre? Tenemos la garantía del respaldo de Dios. Esto que es lo mejor de mi vida es para el Señor. Esto que es lo mejor de mis propiedades, de mis bienes, es para el servicio del Señor. Esto que es lo mejor de lo que yo sé hacer es para el Señor. ¿Saben? Que nuestra vida exterior se desgasta. Eso dice la palabra. Este hombre exterior poco a poco se va desgastando, se va perdiendo, se va deteriorando. Y la fuerza de nuestra juventud, dice Eclesiastés también, capítulo 11 y capítulo 12. La fuerza de nuestra juventud, el vigor de la vida, muchas veces con el tiempo, eso es casi lo natural,
se va desgastando? ¿Por qué no empezamos a entregar lo mejor de Dios desde ahora? Desde la juventud, desde mi confort, desde mi comodidad. Aprovechemos los tiempos para entregar lo mejor a nuestro Dios. Y esta mujer viuda, desamparada, esta mujer pobre, sin valor, condición de abandono, escondida, como agachada, como intimidada, esta mujer nos dio ejemplo, entregó todo lo que tenía y fue exaltada. El tercer ejemplo lo encontramos con los hombres sabios. Allí en el capítulo 2 de San Mateo. Los sabios no dudaron en entregar lo mejor. San Mateo capítulo 2, versículos 1 en adelante. Vamos a estar leyendo varios textos. Miremos lo que dice San Mateo 2, 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. La expresión también se puede sinónimo sabios, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Miremos, detallemos que los hombres sabios o estos magos entregaron lo mejor. ¿Qué ofrecieron? Versículos 1 y 2. Podemos ver aquí que ellos ofrecieron su vida en completo sacrificio. ¿Qué hicieron ellos? Mire lo que dice. Cuando Jesús nació, Belén de Judea, en día del rey Herodes, vinieron del oriente. Es decir, hicieron un viaje que para donde estaba Jesús en Belén del oriente era muy lejos. Un viaje difícil. Un viaje largo. Con un propósito firme. ¿Qué hicieron? Mire lo que dice. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Un viaje largo. El sacrificio no fue un obstáculo. El desgaste no fue un obstáculo para cumplir el propósito del viaje. ¿Cuál fue el propósito? Adorarle. Tanto que se entrevistaron con este hombre, con Herodes, para saber de dónde es que está, dónde ha de nacer, dónde es que ha nacido el rey de los judíos. Un viaje que ameritó sacrificio, que ameritó esfuerzo, pero ellos no dudaron en cumplir el propósito, adorarle, es decir, entregar lo mejor. Los sabios no dudaron en entregar lo mejor con un largo viaje, pero además de eso ofrecieron su vida en adoración. Mateo 2:2, venimos a adorarle. Y el versículo 11 nos dice algo interesante. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Pero miremos lo que dice el versículo 3 al 7. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Y el versículo 7 dice: entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Ellos ofrecieron su vida en adoración a pesar de desconocer el plan que Herodes tendría. Pero gracias al Señor que en revelación, dice el versículo 12, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volvieron a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Y por último, estos hombres sabios de Oriente se entregaron a Dios en compromiso. Versículo 12. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron por otro lado. Se regocijaron, pero no dieron la oportunidad a Herodes, sino que estaban comprometidos para no causar problema.
se humillaron delante del Señor. El versículo 11 dice: y al entrar en la casa vieron al niño con su madre, y postrándose lo adoraron. Abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes como ¿qué? Oro. ¿Qué más? Dice el versículo: incienso y mirra. Oro. Adorando al Señor como Rey. Incienso, reconociendo su supremacía, Él es Dios. Y mirra, reconociendo su sacrificio, su humanidad por la que padecería por nosotros. Estos hombres hicieron un largo viaje para encontrarse con el Señor. Estos hombres no tuvieron temor de enfrentarse al peor enemigo de la época de la niñez, a un rey malo como Herodes. Tuvieron que entrevistarse con él, pero lo hicieron. Estos hombres, luego de conocer, fueron prudentes, comprometidos al conocer en revelación de los planes, o más bien no vayan a Herodes. No fueron sensibles, obedientes a ese contacto con el Señor. Entregar lo mejor a Dios es disponer las prioridades de Dios como mis prioridades. Entregar lo mejor a nuestro Dios es disponer de mis prioridades como las prioridades del Señor. Por eso no permitamos, hermanos, que personas o dinero o las comodidades sean limitaciones para entregarle lo mejor a Dios. No permitamos eso. Y además de ello, cuando entreguemos lo mejor a Dios, seguramente haremos un sacrificio. Así que no nos preocupemos si algo nos cuesta para entregarle al Señor, porque ese es el sacrificio. Y por último, una siguiente consideración. Entregar lo mejor a Dios permite que en nuestra vida abunde las bendiciones. Por eso con esta canción vamos también a sellar esta predicación del día de hoy diciéndole: te daré lo mejor de mi vida. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Te entregaré mi amor entero, los sueños que logré alcanzar. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Nuestra obediencia, la mejor adoración hacia Él.